La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Acompáñenme unos minutos en la palabra nada más. Mateo capítulo 16, versículo 13. Durante todo el mes de febrero y parte también, bueno, creo que en realidad arrancando al principio de enero, durante los 2 meses previos al trabajo, a marzo, que empezamos a hacer el trabajo conforme a la visión de la iglesia para este año, estuvimos hablando alrededor de la vida de Pedro y su encuentro con Jesús, en el momento en cual él estaba en la barca y el Señor hizo el milagro de la pesca, la llamada pesca milagrosa. Durante todas estas reuniones estuvimos viendo distintos aspectos, distintos factores que tienen que ver con esa situación y el momento del encuentro entre Jesús y Pedro, el momento donde Jesús se acerca a las barcas, lo que pasó y un montón de otros detalles que no vale la pena que repita ahora. Todos esos 2 meses de hablar de Simón y de Jesús es simplemente una introducción a algo que es mucho más largo, no es un mensaje para dar un día, sino un tema para ir desarrollando a lo largo del tiempo que tiene que ver con la restauración. ¿Por qué? La vida de Pedro, la vida del apóstol Pedro, de Simón, es un ejemplo en sí mismo, es un ejemplo de transformación, de cambio, de restauración, de cambio de pensamiento, de cambio de visión, de cambio de actitud, de ser una clase de persona a convertirse en otra clase de persona, aunque siguió siendo, en su esencia, siguió siendo el mismo hombre, porque nosotros cambiamos muchas cosas, pero hay una esencia en nuestro interior que no cambia nunca. Aquello como yo me comporto, si soy una persona triste o alegre, si soy una persona extrovertida o introvertida, hay algunas cosas que no cambian, pero que hacen a nuestra personalidad. Pero la transformación de la vida se ve en un ejemplo muy grande en la vida de Pedro, desde este primer momento, este primer encuentro, esta primera situación que él tuvo, lo que vimos en Lucas 5, hasta los momentos finales, incluso, ya saliendo de la Biblia, pero no lo voy a hablar de eso, solamente un detalle, incluso al momento de la muerte de Pedro, un ejemplo de vida, un ejemplo de transformación. ¿Cómo se originó esa transformación? ¿Cómo fue que comenzó el cambio de él? El cambio estuvo, podríamos decir, centrado en ese momento que lo mencionaba antes de que pasara la pastora, cuando las redes se rompían, cuando llamaron a la otra barca y cuando Jesús, habiendo hecho la multiplicación, Pedro se postró delante de él, se tiró al piso, le pidió que se vaya, le dijo que tenía miedo y le dijo realmente que era increíble y que era el mismo Dios el que estaba delante. Pedro tuvo revelación. Una revelación, una manifestación de la persona de Dios, una revelación del poder de Dios. Pedro fue confrontado. Por eso le decía que la adoración depende de la confrontación. Me encanta el libro de Job, de tanto en tanto menciono algunos aspectos al respecto. Un hombre que le encantaba hablar de Dios. Como nosotros muchas veces que nos gusta hablar, sabemos mucho. Cuanto más años o preparación uno tenga en la iglesia, más sabe uno de Dios. Job sabía mucho de Dios. Pero en un momento particular, casi al final del libro, 42, 43 capítulos, si no me equivoco, tiene el libro completo de Job, casi al final, Job dice, hablaba lo que no entendía, se dio cuenta en un momento que hablaba pavadas. Lo que le contaron, lo que leyó, lo que le enseñaron sus padres o sus maestros, lo que vio en otro, lo que otro le dijo. No podemos decir que haya leído algo porque era una época tan antigua que no tenía esa capacidad. Pero en un momento tuvo revelación. Dios se manifestó a él. Dios se mostró a él. Dios se le puso de frente. Dios se le plantó cara a cara. Dios le habló directamente y lo dejó como enmudecido. Podría ser un paneo por la Biblia, por el Antiguo Testamento, más que nada, aunque a lo largo de toda la Biblia está, de personajes bíblicos, hombres, mujeres, que tuvieron situaciones similares. Una sola lo voy a decir. Hay algo que es, hasta le diría, sorprendente, que es para estar en los diarios. El profeta Ezequiel, me confundí con el rey, que estuvo días y días, y dice la Biblia, se lo voy a decir
literalmente como dice la Biblia en hebreo. Se lo digo en castellano, no en hebreo. Dice que anduvo estúpido. No me acuerdo cuántos días después de haber tenido un encuentro con Dios. Sí, no lo tradujeron así, porque si no, algunos se rasgaría su ropa. Pero dice literalmente que anduvo estúpido. ¿Qué significa andar estúpido? Bueno, podría tener muchos ejemplos en su casa, en el espejo, qué sé yo, pero bueno. Andar estúpido significa no reaccionar como un zombie, como si estuviera dopado, como si estuviera confundido, como si estuviera entontecido, como si algo le hubiera pasado en su cabeza. ¿Por qué? Tuvo revelación, el Señor se le manifestó y él quedó en esa postura. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, tiene que haber un cambio. Cuando Dios se manifestó a Pedro, empezó una secuencia de cambios. Y lo que hemos hablado a lo largo de estos 2 meses en Lucas 5 no es nada en comparación a todo lo que todavía venía. En realidad, el cambio grande ni siquiera había sucedido. El momento del quiebre de Pedro todavía no había pasado. Tuvo un momento de quiebre. Un momento donde él dejó realmente, por decisión, dejó todo atrás y empezó a transitar de una manera. Un momento de quiebre. Los momentos de quiebre son los momentos gloriosos que nos llevan a agarrarnos fuerte del Señor. ¿Le gustaría tener un momento glorioso para estar abrazado al Señor cara a cara? Qué fáciles que son ustedes. Tienen el sí fácil. Por eso los políticos nos convencen como quieren, ¿viste? ¿Le gustaría tener un momento de la manifestación de la gloria de Dios que lo deje ahí estupefacto? No decir estúpido. ¿Le gustaría tener esa manifestación de Dios ahí que lo rompa dentro? Todos dicen amén. Algunos, los que ya más o menos me conocen, dicen, ¿para dónde se va a disparar el pelado? Entonces, por las dudas, no contestan. No existe quiebre sin ruptura, sin rompimiento, sin humillación, sin quebrantamiento. No existe quiebre sin dolor, sin aflicción. No existe quiebre sin haber pasado por un momento donde, le vuelvo al último versículo, habiéndolo dejado todo, le siguieron. No existe quiebre sin eso. Recuerdo hace muchos años leyendo un libro, no sé si fue el único o el primero que escribió Marcos Witt. Conoce a Marcos Witt, ¿no? Ya está viejo, ya está medio gagá, pero sigue anda por ahí. Ya hace algunas cosas que da medio para pegarle, pero... Escribió en su primer libro que se llama Adoremos, escribe un testimonio personal. Va, una historia personal, más que un testimonio. Entonces cuenta en la situación en la que él escribe esa canción tan famosa que dice, renuévame. ¿La conoce? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Escuche, ¿eh? Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Escuche esta parte. Pon en mí tu corazón. Y la que viene ahora, papito. Porque todo lo que hay dentro de mí. ¿Está escuchando? No cantando, escuchando. Necesita ser, cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Qué linda canción, ¿no? Ahora, ¿escuchó la letra? Lo que él está diciendo es un renovame después del quiebre, después del quebranto, de la humillación, del dolor. Cuenta la circunstancia en la que la escribió. Literalmente se estaba bañando, dice. Y estaba abajo de la ducha, llorando por situaciones que no cuenta, y empezó a orar.
Y hablando con Dios le decía, Señor, bueno, es mexicano, o sea, habla en Reina Valera, nosotros nos copiamos, pero... Señor, renuévame. Ya no quiero ser así. Todo lo que está dentro mío, Señor, está mal. Ya no quiero ser igual, pon en mí tu corazón. O sea, el tipo estaba orando. Porque estaba... Y ahí le salió la melo. Y empezó a escribir. Y a continuación se hizo famosa, muy famosa, y él cuenta anécdotas sobre esa canción, que después de tantos años, más de casi 25 años, si no me equivoco, se sigue cantando, o por lo menos se conoce, y cuenta anécdotas sobre esa canción, como por ejemplo que la gente la canta y después se pone mal porque vienen las pruebas. Y después le reclama a Dios por qué Dios le mueve el piso. Y él dice como testimonio, cuando vos le decís a Dios, renuévame, Dios enciende la topadora y arrasa con todo lo que está en medio. Cuando le decís a Dios, todo lo que está dentro de mi corazón necesita más de ti, empieza el Señor con un trépano y empieza ahí a romper, hasta que no queda nada. Y hubo una época en la que yo decía, hace muchos años, voy a tener que empezar a decirlo otra vez. Una frase que era constante que la decía, Dios es especialista en destruir personalidades. La personalidad, la propia. Ese es el trabajo, el primer trabajo que Dios hace con nosotros. Nos gusta hablar de restauración, hablamos mucho de la palabra proceso, nos gusta hablar de cómo Dios transforma y nos cambia, pero para todo eso, lo primero que hay que hacer es rompimiento. Hay que romper. Usted arregla una casa, rompe paredes, rompe piso, hace canaletas, vuela techo, ya demasiado. Rompimiento. ¿Está dispuesto, quiere tener ese encuentro con Dios que cambie su vida, abrazarlo a Él en la plenitud de su santidad y que resplandezca el Señor delante suyo? Ya no dice amén. Eso es adorar a Dios. A esa situación llegó Pedro. Tuvo revelación y su vida empezó a cambiar, andaba confundido, no sabía bien lo que pensaba, no sabía bien de qué se trataba, no entendía muchas cosas, pero sabía que algo había pasado. ¿Tuvo usted revelación? Y no estoy diciendo, ay, que entiende los misterios espirituales. No, viejo, sencillo. Un encuentro con Dios cara a cara. Así sencillo. Eso es revelación. No tontas, se dicen muchas cosas, pero eso es revelación. Que Cristo se te revela, que Él de golpe se manifiesta y lo ves, no lo ves físicamente, lo ves en tu interior. Como decía, esto es más viejo que Marco Vidal. Decía uno que decía, otro mexicano, es amor dibujarte entre mi mente. Es amor dibujarte. Y hablaba de cuando un tal Heriberto Hermosillo, cuando estaba orando, se imaginaba el rostro del Señor. Algunos dijeron que eso es idolatría, pero él decía, más que idolatría, es amor. Te imagino como quiero. Grupo Torrefuerte, muy viejo, si alguna vez lo escuchó nombrar. ¿Sabes ahora quién es? Te gané una, ¿viste? Eso es adorar, la confrontación. Pedro sale de esa situación y en medio de su confusión empiezan a pasar acontecimientos y solamente 2, 3 versículos y ya nos vamos para dejársela picando para lo que viene de ahora en las próximas semanas. Versículo 13, ¿estamos ahí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente, ¿qué dice al respecto? ¿Qué cuentan acerca de Jesús? ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo lo dije muchas veces? ¿Cuántas veces dijo, a mí no me importa nada lo que los demás piensen de mí? ¿Qué me importa lo que hablen, lo que digan? A mí no me interesa, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. ¿Dijo eso? Parece que estábamos equivocados. A Jesús sí le importaba. A Jesús sí le importaba el hecho de qué es lo que la gente decía respecto de Él. Jesús se interesaba en para qué lado iba el chusmerío. Ahora, ¿sabe por qué a nosotros no nos importa y a Él sí le importa? Porque Jesús tenía un propósito. El propósito de Jesús no se limitaba, no se reducía a sus 4 paredes, a su perro, a su gato,
a su mujer que no tenía o a su familia. El propósito de Jesús se extiende hasta el día de hoy y por lo que falte todavía antes que Él venga. El propósito de Jesús, como dice el libro de los Hechos, dice, y para los que están lejos, hablando de generaciones que lo iban a conocer, el propósito de Jesús es que la gente tuviera revelación de Él, de su espíritu y de su presencia. Por eso a Él le interesaba lo que la gente pensaba de Él. Pero a nosotros no, porque a nosotros, yo no sé ni cómo se llama mi vecino. De verdad. Estoy pensando, de la otra casa, sí, pero casa por medio. Los dos no sé. Charlamos, todo bien, pero ni idea. Vivimos encerrados en lo nuestro y solamente nos interesa lo nuestro, solamente nos interesa nuestra, no voy a decir quintita, nuestra cueva. Lo que nos pasa, lo que no nos pasa, solamente eso, pero el Señor nos puso para algo más grande que solamente estar mirando lo que nos pasa en esas cuatro paredes. El Señor nos puso para que lo que nos importe, primero, lo que piensan de nosotros. Segundo, lo que piensan de Él. ¿Qué piensa la gente de Jesús? Empezaron algunos ahí, el versículo el que sigue, 14. Empezaron ahí los discípulos a discutir. Discípulos sinónimo de discusión, eso ya es matemático, no importa, pero empezaron ahí que sí, que no. Estaban los que se la sabían todo, los que se mandan a la parte, siempre hay alguno que se la sabe más que todo, siempre. Y hablaban y le empezaban a enseñar y dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente decía, la gente hablaba respecto de él. No se sabía bien quién era ese flaco que andaba por la ciudad. No se conocía mucho, no había mucho entendimiento, pero algo pasaba, la gente hablaba de él. El Señor nos puso para transformar. El Señor nos transforma para transformar, para que en el lugar que estemos ejerzamos una influencia. Desde el lugar que estemos, por lo menos se empiece a preguntar o se empiece a hablar. Trate que cuando hablen de usted no sea mal. No porque hablen mintiendo, sino porque sea verdad. Trate que lo que digan de usted sean cosas por lo menos que no sepan qué, pero que no digan con quién anda o en qué anda. Trate. Fuimos llamados para transformar. Y en una de esas, verso 15, aparece Pedro. La pregunta de Jesús, el 16. La pregunta de Jesús, ¿y ustedes? Ellos y ustedes, segunda vez, el mismo ejemplo. Al Señor le importa lo que se piensa de Él. 16. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me lo imagino a Pedro en esa situación, medio así como, medio tarambana. Un tipo que siempre fue bocón, siempre atropellado, estaba en medio de su confusión, medio estúpido como Ezequiel, en medio de su confusión y en esa confusión, como si él dijera, lo único que hoy tengo claro, es que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayer alguien me pregunta, estábamos conversando algo bíblico, espiritual, teológico, un poquito de unas cuantas cosas, y alguien me dice, ¿estás seguro? Y yo respondí de malo nada más, digo, mira, de lo único que yo estoy seguro en mi vida es de lo que Dios dice y la palabra de Dios. Después de lo demás, no estoy seguro de nada. Así me lo imagino a Pedro, confundido de muchas cosas, ya no sabiendo ni quién era él, pero sin embargo diciendo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenía revelación y entendimiento. ¿Tiene usted revelación y entendimiento? ¿Sabe quién es aquel que se presenta delante nuestro? ¿Sabe quién es aquel el que está esperando adoración? ¿Sabe quién es aquel que busca que le adoremos y al cual debemos adorar? Aquel es el que puede cambiar nuestro destino. Cambiar. ¿Hace panqueque usted? No, si es político panquequero, ¿eh? No. Eso es mucho. Pero. ¿Hace panqueque? ¿Se le quema? ¿Se le pega? ¿A quién no se le pega? Lo revolea, le hace la revolator y le da vuelta en el aire. Me miran con cara como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Ni idea de que un panqueque.
Hace omelette, no da toda la vuelta, pero lo da vuelta un poquito. Cambio. Eres el único que puede cambiar tu vida. Voy rápido hacia el final y ahí vamos a dejar. A ver, seguime, lo leo 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dejo eso para otro día, verso 18. Y yo también te digo, miren la manera en que encara Jesús. Viene hablando, bienaventurado esto, que dice la gente, que dicen ustedes, y de golpe Jesús se planta. Me da la imagen de un padre tano golpeando la mesa. Y yo también le digo, afirmación, autoridad, determinación. Es el Isaías 14 que dice, lo que Dios determina, lo que Dios piensa, lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿quién lo impedirá? Jesús dice, y yo también te digo, bienaventurado porque entendiste, porque tuviste revelación y manifestación. Por lo tanto, no solo eso, tú eres Pedro. Cambio de vida, cambio de propósito, cambio de visión, cambio de destino, cambio de actitud, cambio de comportamiento. Simón significa el que escucha, Pedro significa piedra, roca. Dejó de ser simplemente aquel que estaba atento, dispuesto para todo el que hacía, y pasó a convertirse en una roca firme sobre el que se determinaba en sus acciones y pensamientos. Era un tipo volátil, era un tipo que corría para acá y corría para allá. Empezó a ser un tipo firme en sus palabras, en su determinación, en sus propósitos. ¿Quieres ser una persona firme? Tiene que tener revelación. La revelación de Cristo, la manifestación de Dios a su vida, cambió la vida de Simón y lo convirtió en Pedro. Y no termina ahí, sino que le dice, y sobre esta roca, que es la determinación y la fe y demás, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, la muerte o el infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Termino con el último? Vamos al último ya. Ya que estamos. Este le va a gustar más. Este le gusta porque acá donde viene la parte de que yo le digo, va a estar más flaco el año que viene, entonces se pone contento. Y a ti te daré, por eso cuando yo digo, deje de pedir a Dios que abra, y a ti te daré las llaves, a ti te daré a Pedro. Pedro representa a la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted, la llave la tiene usted. Cuando le pide a Dios que abra, Dios dice, no encuentro llavero, lo tiene usted. Fe, determinación, acción, abren las puertas del reino de los cielos. Y todo lo que eso trae aparejado, bendición, prosperidad, sanidad y restauración. Su acción, fe y determinación. No Dios, ya lo hizo. No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. No estoy hablando de una teología humanista. No estoy diciendo que soy más poderoso que Dios. Estoy diciendo, Dios ya dijo que yo lo haga. Es como aquellos que le piden señales a Dios a ver si le tiene que dar al necesitado. Ay, si Dios me muestra, le voy a dar a aquel que tiene hambre. No, en Energúmeno dice la Biblia que el que te pida, le des. Punto. Así que Dios, ¿qué te va a confirmar? Confirmariola te va a confirmar Dios. Dale, y ya está. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo, hace mucho que no digo esto, esas palabras determinadas. ¿Qué queda fuera de todo? Eso para un lindo juego de palabras. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Ya ahí hacemos una ensalada, ya nadie entiende más nada después. Esas palabras firmes, Dios no se anda con medias vueltas. Dios no dice algunas cositas. Todo. Son esas 4 palabras en la Biblia que a mí me emocionan, mire. Todo, nada, siempre, nunca. Porque no hay vuelta de hoja. Usted no puede decir, bueno, todo menos no, es todo. Ya está, es todo. ¿En todo qué entra? Qué inteligente es. Y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que quieras que Dios haga en tu vida será hecho. Todo lo que permitas que llegue a tu vida llegará. Todas aquellas cosas que dejes puertas abiertas para que lleguen también van a llegar. Todas las situaciones que vos des lugar en tu vida, buenas, también malas, van a llegar.
tengo la autoridad y determinación para dirigir mi destino. Le vuelvo al eslogan de día. Si a usted le va mal, es porque quiere. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vámonos, vámonos. Póngase en pie. Si pues me empiezan a mirar mal y yo soy muy sensible, yo enseguida algunos se empiezan a ir. Entonces no quiero que nadie se sienta incómodo. Vamos, sí, ya vamos. Tranquilo. Usted tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene la determinación para cambiar su destino. Este año es un año donde se va a separar y se va a ver quién cree y quién no. Este año, su acción, su fe y su determinación le van a abrir las puertas de la bendición. Este año, cuando usted empiece a afectar al resto, va a ver el resultado en su casa, porque la Biblia dice que más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted dé, va a recibir. No quiera recibir, porque no va a recibir. Quiera dar, como dijo la pastora, adorando a Dios. Quiera dar en todo. Tiempo, servicio, palabra, dinero. Horas, tiempo, su vida. Dele a aquel que está necesitado, a la gente que no sabe que necesita a Dios. Desde ya les voy anticipando, el domingo 2 de abril vamos a tener una jornada de evangelismo en el barrio La Sirena. Estamos preparando algunas cosas y usted tiene que estar involucrado, porque desde la mañana hasta no sé qué hora, distintas actividades van a estar los niños involucrados, los jóvenes que van a ser el centro, el eje sobre lo cual va a estar girando todo el trabajo, y los mayores también trabajando en eso, haciendo el trabajo que Dios nos manda hacer. Agentes ese día, no me diga, ay no, justo vino mi tía Anastasia. No. Que Anastasia venga la otra semana. Y va a haber la bendición en su casa. Cierra sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, y por tu presencia. Gracias por tu espíritu, Señor, por tu dirección y tu palabra. Vengo a poner en tus manos, Señor, la iglesia toda. Vengo a poner en tus manos, Señor, en sus vidas. Para empezar a transitar y ser como Pedro, Señor, ejemplo de transformación, ejemplo de cambio, Señor, de una vida que empieza a transitar con el propósito nuevo que vos le dirigís. Danos propósito, dirección, danos destino, Señor. Con las llaves que nos diste, Señor, abramos las puertas de la bendición, de la prosperidad, la sanidad y la restauración. Con las llaves que nos dan, Señor, los caminos que aún estén cerrados, las puertas, Señor, que estén bloqueadas. En nuestras manos, Señor, vos nos pusiste la determinación, la decisión, la fe. Vos nos diste las llaves para abrirlos, para poder ser bendecidos por tu mano, para recibir, Señor, de tu espíritu, para recibir, Señor, capacidad, para sanar, restaurar, bendecir a otros, para sacar a los presos de las cárceles, para sanar a los quebrantados de corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.